¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? ¿Eh? Usted está cometiendo deshonor. ¿Por qué ve este video? Mucho deshonor. Emperador está jalándose cabello por alto contenido de deshonor de Gir de Merdín. Voy a ir a tu casa y voy a estrellar avión. Gir. Ok. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la inmigración japonesa al Perú. Y este es un video que me han pedido muchas personas, y también es un video que he querido hacer hace mucho tiempo, pero estaba buscando un momento especial para hacerlo. Y bueno, ya que esta semana no tenía un video fijo, dije, bueno, vamos a hacer algo que la gente está pidiendo. Hay que hacer un video acerca de la historia de la inmigración japonesa en el Perú. Y es que es cierto, hoy en día gran parte de la población peruana tiene orígenes foráneos, orígenes que han venido producto de las distintas oleadas migratorias de Asia y Europa. Y la comunidad japonesa es una de las más importantes que tenemos aquí en este país. Por lo que en este video vamos a revisar sus orígenes desde prácticamente el virreinato hasta mediados del siglo XX, ya que de verdad son muchas cosas y en un video de 12 o 15 minutos no se puede resumir todo, pero lo vamos a intentar. Ya sabes, si quieres colaborar con este canal puedes hacerte miembro y acceder a todas las transmisiones de Radio Misterio que están allí guardadas, o también puedes apoyar a los enlaces que te dejo aquí. Sin más ni más, vamos con la historia de la inmigración japonesa. Yo soy Merlin, atrás de la cámara está Bigotes Chan y esto es la biblioteca de Merlin. Corre, video. Y bueno, para comenzar, ¿por qué los japoneses vienen al Perú? Y esto vamos a responderlo, obviamente, primero tratando de contextualizar qué cosa pasaba en Japón en el siglo XIX, que es el siglo en que se va a dar oficialmente la primera oleada migratoria de Japón al Perú, ya que también en siglos anteriores se habían reportado ciudadanos japoneses aquí, pero nos vamos a centrar en la migración oficial. Y como primera referencia bibliográfica tenemos este libro, Historia Política y Diplomática del Japón Moderno, de Tomoko Asomura. Para la gente que me dice, Merlin, ¿puedes dejar la bibliografía aquí en los comentarios? Amigo, solamente tienes que hacerle pausa al video y hacerle un screenshot y listo, puedes ver el libro y lo puedes googlear. ¿Qué nos dice Tomoko Asomura con respecto a la situación de Japón en el siglo XIX? Y es que si bien es cierto no llevamos mucha historia japonesa en las escuelas, lo que sí podemos ir mapeando es lo siguiente, y es que Japón en los últimos siglos previos al siglo XIX vivió una suerte de feudalismo que lo obligó a estar aislado o casi aislado del resto del mundo. En esta situación el emperador tenía una función casi secundaria, mientras que los shogunes, o también podría decirse los señores feudales, se encargaban de la administración del reino. En este caso, el último shogunato, que será el shogunato de los Tokugawa, van a tener también esta política de aislacionismo. Sin embargo, van a permitirle la entrada al menos a chinos y holandeses. Ahora te preguntarás, ¿por qué holandeses? Y es que se menciona que al menos los holandeses, a diferencia de los otros países que eran católicos, los holandeses no intentaban tanto meter su religión en temas económicos, así que bueno, se les permitió entrar. Sin embargo, en 1853 pasó un cambio gigantesco. Estados Unidos, por medio del comodoro Matthew Perry, sí, yo sé que es inevitable que en este momento te imagines un ornitorrinco, el comodoro Perry va a iniciar todo un proceso de relaciones comerciales casi forzosas con Japón, y es así que el agente P va a terminar provocando en 1868 una guerra civil gigantesca que va a enfrentar a los partidarios del emperador con los partidarios de los shogunes, y de esta guerra épica, en la que me imagino una guerra tipo anime, Naruto corriendo ahí como así con los brazos levantados, Goku teletransportándose, Godzilla quemando todo, resulta ganador los partidarios del emperador, y con esto se consolida la famosa era Meiji con Mutsuhito Tenno, o también conocido como Mutsuhito Meiji. Ahora dirás, Merlin, pero ¿por qué carajo no dices todo esto? ¿Qué esto tiene que ver con el Perú? Y es que ahora sí, vamos a trasladarnos a la historia del Perú. Para el siglo XIX, el Perú tiene un grave problema, que es el problema de la mano de obra. Y sí, hemos visto que en cierto
cierto modo la mano de obra china reemplaza la mano de obra esclava, pero esta aún así era insuficiente y se va a intentar buscar más mano de obra asiática que permita trabajarse en haciendas, trabajar en campos de cultivo o trabajar incluso en la extracción del guano. Y es aquí cuando Perú va a intentar tocar relaciones con el Japón. En 1872, poco después de lo que va a ser considerada como los inicios de la restauración Meiji, se van a plantear las primeras relaciones diplomáticas con el Japón. Y el ciudadano alemán Oskar Herren va a ser el primer representante, el primer cónsul del Perú ante el Japón. Si te suena el nombre Oskar Herren, especialmente por su apellido, es porque él va a ser el dueño de la mítica Quinta Herren, un lugar al cual le vamos a dedicar otro video que es famoso por un famoso ritual de seppuku, en el cual un ciudadano japonés se practicó allí, y también una serie de cositas paranormales que hay en ese lugar. Si quieres una incursión en la Quinta Herren, llena de likes este video para poder ir y visitar ese lugar con mi riquísimo moderador. Y haciendo un pequeño paréntesis, la Quinta Herren no solamente fue la residencia de la familia Herren, sino también fue un lugar donde estuvieron las embajadas de Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón. Dale like para un video sobre la Quinta Herren. Ahora, como ya te comenté, desde el siglo XVII ya había presencia japonesa en el Perú. Sin embargo, en diversos apuntes bibliográficos que he estado revisando, se considera 1899 como la fecha oficial de la llegada de la primera oleada de japoneses en el Perú. Y para comentar lo siguiente vamos a utilizar el siguiente libro. Esta cosa pesa horrible. Centenario de la inmigración japonesa al Perú, de 1899 a 1999, publicado por la Asociación Peruano-Japonesa. Este es un librazo que tiene un montón de información, pero pesa un montón, así que te recomendaría hacer algunas planchas antes de llevar este libro en tu mochila. A ver, ¿por qué necesitamos conocer el contexto de la era Meiji para entender la llegada de los japoneses al Perú? Y es que en cierto modo es un poco simple de entender. Todos conocemos la era Meiji como la era del gran industrialismo japonés. Sin embargo, un sector que no sintió mucho esos cambios fue el campesinado japonés. Esto, sumado a la sobrepoblación que estaba sufriendo Japón, hacía de que se necesitara urgentes medidas que desinflamen la concentración de gente en este país. Solo por poner un ejemplo, se dice que en 1 kilómetro cuadrado de Japón podía llegar a haber 140.000 personas, que es una locura, así que había que bajar esa cantidad a toda costa, y las políticas de migración se van a comenzar a hacer realidad en Japón y se van a empezar a apuntar lugares para poder viajar, entre ellos Perú. Ahora, con respecto a los antecedentes de migración asiática aquí, Perú no tenía buenos antecedentes, ¿ya? Porque de hecho los chinos habían protagonizado varias decenas de reclamos frente a sus patronas por incumplimiento de derechos, y esto no daba una buena reputación al Perú frente a Japón. De hecho, el plan japonés era de que ellos iban a venir a trabajar, iban a venir a cobrar su salario y después se iban a retirar. Pero como vamos a ver más adelante, esto ya era imposible. Ahora, ¿por qué escogieron específicamente el Perú? De hecho, después del Perú, otro país que tiene una gran cantidad de inmigración japonesa es Brasil. Y para solucionar esta pregunta vamos a utilizar el libro de Amelia Morimoto, Los japoneses y sus descendientes en el Perú, editado por el Fondo Editorial del Congreso. ¿Qué dice Amelia Morimoto con respecto a la migración japonesa al Perú y por qué fue tan solicitado este país en específico? Y es que en otros lugares que se podría considerar más avanzados, como los Estados Unidos, las políticas migratorias para asiáticos eran tremendamente restrictivas. De hecho, en Estados Unidos se hicieron políticas antimigratorias contra los chinos y finalmente se terminó extendiendo a todos los asiáticos, entre ellos los japoneses. Por ejemplo, en algunos lugares como California se decía que la migración de los japoneses era una suerte de competencia desleal, ya que quitaba trabajo a los ciudadanos originales de allí. Y bueno, llegaron al Perú. Entre 20 y 45 años era el requisito para migrar, que seas un hombre sano, tanto física como mentalmente, y tenías que cumplir 4 años de contrato bajo un salario que, como ya te dije, muchas veces no se terminaba cumpliendo. Se dice que los japoneses que se apuntaron para venir al Perú vinieron en un barco llamado el Sakura Manu, y desde Japón eran despedidos con fiestas, con serpentinas por sus familiares, ya que se aspiraba a su regreso con riquezas. Este barco va a llegar hasta el Callao. Sin embargo, se menciona que aquí no van a desembarcar, ya que a partir de ahí se van a dirigir a las haciendas del norte y del sur chico para ser repartidos en distintos lugares que se les había solicitado. Habían varias agencias que traían japoneses, ya quizá la más famosa de todas ellas era la agencia Morioka. Ahora, la experiencia de la migración china en cierto modo se repitió en cuanto a errores con la migración japonesa, ya que se empezaron a desatar problemas entre los trabajadores japoneses y los hacendados. Específicamente, el 25 de abril de 1899 hubo una toma en la hacienda San Nicolás en la que se reclamaba que el hacendado les deje comprar productos en otros lugares que no sea su tambo, y no me refiero a este tambo, sino
sino a la tienda que ellos tenían dentro de la hacienda, ya que los precios eran demasiado elevados y estaban prácticamente obligados a comprar allí. Y los japoneses querían comprar en las tiendas de los chinos, que eran mucho más baratas. Una segunda oleada migratoria va a ser la del 1903. En esta ocasión van a llegar las mujeres migrantes desde el Japón. Ahora, ya en el siglo XX había un miedo de que los japoneses no regresen a su patria original, y es que para la segunda oleada migratoria se pidió que las personas que vinieran a este país tengan arraigo en Japón, o sea, cosas como por ejemplo familia. La presencia de los japoneses aquí en el Perú también va a ser vital en otro sentido. Van a estar muy pendientes de los reclamos laborales en un contexto en el cual la lucha por la jornada de 8 horas va a ser muy presente, y así que se puede resaltar su presencia también allí. Para 1923 se van a relajar ya las medidas de migración japonesa y se va a poder recibir cuanto migrante se quiera. Sin embargo, en 1930 van a comenzar a aparecer ya noticias medio raras y se va a comenzar a limitar la migración japonesa con excusas de la verdad, como por ejemplo de que no había suficientes hoteles para alojarlos y se les va a poner tasas muy altas de pago para poder venir al Perú. Ahora, ¿qué sucedía con los japoneses que ya estaban aquí y cumplieron su tema con las haciendas, o por último simplemente se fugaron? Y es que demostraron ser muy hábiles comerciantes y artesanos y se fueron para las ciudades para poner negocios o talleres en los cuales eran sumamente reconocidos por esta labor. Y ahora, esta habilidad que tenían los japoneses para el trabajo no va a caer muy bien a algunos ciudadanos peruanos, ya que los van a ver como una suerte de robaclientes y se va a comenzar a fermentar poco a poco un sentimiento antijaponés, parecido a lo que habíamos relatado en el caso de California. Y es que según el libro mencionado, en 1934 la prensa comienza a hacerse muy antijaponesa, se comienza a sacar noticias con respecto a que los japoneses estaban teniendo una influencia negativa en el Perú, hasta incluso se mencionaba que podían ser agentes infiltrados. Como anécdota se señala que surgió un plan malévolo para saquear negocios japoneses que vino de malos estudiantes del Colegio Guadalupe. A buena hora no se pudo concretar, ya que la policía tuvo que proteger estos negocios. Esta situación, en la cual era muy incómodo estar viviendo con las noticias y un pequeño sentimiento que estaba comenzando a crecer de anti-niponismo, va a obligar a que se comiencen a crear asociaciones en las que los japoneses compartan sus propias costumbres, compartan sus propias ideologías y bueno, también puedan relacionarse entre ellos. Por ejemplo, la Asociación de Peluqueros del Perú, la Asociación Juvenil Okinawense, que se funda en 1910, cabe resaltar que gran parte de la migración japonesa proviene de esta región, proviene de Okinawa, la Asociación Japonesa en 1911, la Sociedad Central Japonesa en 1917, y por otro lado también se van a crear escuelas que permitan educar a jóvenes descendientes de japoneses, o lo que vamos a llamar los Nikkei. Hay toda una serie de denominaciones como Issei, Nikkei, etc. con respecto a las generaciones de migraciones. Sin embargo, de manera general se le suele decir Nikkei a todos los descendientes que van de la segunda generación en adelante. Un caso, por ejemplo, es el de la Escuela Santa Bárbara en Cañete, Lima Nico en 1920 y el Colegio José Gálvez en el Callao en 1926. Ahora, un acontecimiento oscuro en la historia de los japoneses en este país va a ser la Segunda Guerra Mundial. Esto, créanme, que da para todo un video, ya que es un tema muy complejo. Y he estado revisando el libro de Luis Roca Torres, Los Desterrados, en el que este sociólogo habla acerca de la presencia de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en el Perú. Y voy a sacar un video específicamente de esto, pero simplemente a grandes rasgos diremos lo siguiente: en que si bien ya se gestaba un sentimiento antijaponés en el Perú, esto se va a ver aún más marcado con la Segunda Guerra Mundial, en la que el Perú va a entrar en conflictos con el Japón. No sé cómo, en qué cabeza, pero van a entrar en conflictos. Y se van a producir deportaciones y confiscaciones de sus productos en 1942. Se calcula que hubo un total de 1.771 personas que fueron deportadas hasta Estados Unidos a campos de concentración en ese país. Tuvo que llegar 1947 para que estas restricciones se levanten y se suavice todo esto. Sin embargo, el sentimiento antijaponés aún va a continuar en otros presidentes. Un caso bien famoso es el del presidente Odría, quien va prácticamente a negar la entrada de los japoneses al Perú, y se van a producir políticas abiertamente de rechazo a los inmigrantes de este país. De allí hacia adelante ya la historia del migrante japonés en el Perú es más ligado a este país, ya que, como te mencioné, ya era imposible regresar, peor aún en la circunstancia en la cual un Japón derrotado por la Segunda Guerra Mundial ya se encontraba en un estado de reconstrucción. Era más sencillo quedarse aquí y hacer una vida aquí.
Y la presencia de los japoneses en aspectos culturales se va a ir cimentando aún más. Poetas, arqueólogos, investigadores, periodistas van a comenzarse a abrirse camino en esta difícil jungla que es ser peruano. Y en los años 50 se van a producir, por ejemplo, algunos espacios de cultura japonesa, como por ejemplo Perú Shimpo, Asahi Shimbun y algunas radios de temática japonesa. Específicamente vamos a resaltar el año 1967, en la cual se va a crear la Asociación Peruano-Japonesa, que es quizá una de las instituciones que más noticias se comparte con respecto a la temática japonesa en el Perú. Para cerrar este video, yo sé que muchos de ustedes están esperando el tema de Fujimori y el impacto de la migración japonesa, y es que este también es un tema muy extenso como para desarrollar solamente en este video, pero podemos ir adelantando lo siguiente hasta la llegada de un próximo video. Como por ejemplo el hecho de que la llegada de Fujimori al poder para la comunidad japonesa significó un hito, ya que era el primer ciudadano japonés que ostentaba un cargo grande como el de jefe de estado. Al menos fuera del Japón, ya que los antecedentes que había eran pues antecedentes muy pequeños y muy remotos, pero esto nuevamente hay que tratarlo con todos sus matices. Y bueno, dime tú, ¿qué más quisieras conocer con respecto a la migración japonesa? ¿Quieres saber qué sucedió con los japoneses aquí en el Perú en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quieres saber el impacto que tuvo la presencia japonesa, por ejemplo, en cosas como la culinaria? Házmelo saber en la caja de comentarios. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Y bueno, gracias por estar aquí en este video. Ya sabes que la música viene gracias a Carlos Levin y las animaciones vienen gracias a Aarón el usuario, que puedes encontrar su Instagram aquí. Puedes inscribirte también aquí en la sección de miembros del canal para poder acceder a los episodios de Radio Misterio y ver todos los capítulos de misterio que tengo aquí. Y también puedes hacerte mecenas del canal colaborando con estos enlaces que están acá, que me vas a ayudar muchísimo para poder seguir produciendo videos de historia. Yo soy Merlín y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.